Hola niños, muy buenos días. Tenemos nuestra clase de lenguaje y hoy vamos a trabajar un poco más acerca de cómo nosotros podríamos encontrar significados de palabras que no conocemos, ¿ya? Cuando nosotros estamos aprendiendo, hay muchas palabras que a lo mejor puedan ser desconocidas para nosotros, pero a partir de algunas estrategias podemos encontrar su significado, ¿ya? Por eso es importante leer y obviamente estar muy atento a esta clase para que después ustedes de manera más autónoma puedan encontrar significados de distintas palabras y también aprovechar, ¿cierto?, de aprender a ocupar el diccionario, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la presentación. Aquí el título dice inferir significados, ¿ya? La palabra inferir, yo sé que la conocen porque hemos estado trabajando estrategias de comprensión lectora en donde tenemos que inferir, ¿cierto?, algunas informaciones a partir de los textos. Bueno, el inferir significado es lo mismo, solamente que nos enfocamos, ¿cierto?, en una palabra. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos y vamos a presentar la estrategia. ¿Ya? ¿Por qué este fondo de pantalla? Principalmente porque vamos a ir de algo muy general, ¿cierto? A lo mejor estamos leyendo una oración, a algo más particular que es el significado de una palabra que conforma esa oración, ¿ya? Entonces vamos a ir a algo más específico. Entonces avancemos. Primero, este cuadrito que está acá, este organizador, es muy importante para que nosotros tengamos presente cómo podemos trabajar, ¿cierto?, la inferencia en el vocabulario, en las palabras. Primero, dice aquí, pronuncio la palabra. Luego, miro las partes que reconozco de la palabra. Ojo que acá no todas las palabras tienen partes que a nosotros nos pueden ser muy conocidas. Así que, ojo ahí, ¿ya? Pero cuando las haya, hay que también reconocerlas. Después volver a leer el texto, después pensar en el significado, y lo podemos pensar a partir, por ejemplo, de la misma oración que estamos leyendo, y o también de esa parte que reconocimos de la palabra. Luego de que pensamos ya en un posible significado, vamos a sustituir ese significado por la palabra subrayada en la oración, que en este caso no está subrayada, pero va a estar destacada, ¿ya? Y volvemos a leer la oración y nos vamos a dar cuenta si es que tiene sentido o no ese significado que nosotros inferimos, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos concretos. Primera oración. Fue alarmante el ruido que escuchamos. Alarmante. Vamos entonces a la estrategia, dice, pronuncio la palabra. Alarmante. Miro las partes que reconozco de la palabra. Alarmante. Alarma. Alarma es una parte de la palabra que yo reconozco y que conozco también. Yo sé lo que es una alarma, ¿cierto? Que la gente se tiene que estar atento cuando suena una alarma porque indica algo, como de preocupación, ¿ya? Por ejemplo, una alarma de incendio, ¿ya? O una alarma de un tsunami o otras cosas, ¿ya? La alarma de un auto, ¿ya? Entonces, como para estar atentos, para preocuparse. Así que aquí ahora ahí ya pensé, ¿cierto? Vuelvo a leer el texto y pensé en ese significado. Lo tengo que cambiar ahora por esa palabra. En vez de alarmante, pienso que el significado podría ser preocupante, ¿ya? Y vamos a ver si tiene sentido ahora. Fue preocupante el ruido que escuchamos. Quedó bastante bien ahí la oración, ¿ya? Fue preocupante el ruido que escuchamos. ¿Ven cómo podemos ir aplicando estas estrategias? Entonces, si nosotros no estamos tan seguros, también siempre está la opción de buscar en nuestro diccionario, que al final de esta sesión también vamos a ver cómo buscar en el diccionario, ¿ya? Segunda oración. Los comensales estaban listos para la cena. A ver, pronuncio la palabra. Comensales. Miro las partes de la palabra comensales. A ver, comen. Esa parte yo la conozco. Comen, ¿ya? Después la estrategia dice, pienso en el significado, ¿cierto? Vuelvo a leer el texto. Los comensales, dice, estaban listos para la cena. Pienso en un significado para la palabra comensales. Mm, los comensales estaban listos para la cena. Los comensales entonces tiene que ser algo como invitados, ¿cierto? Pero a una cena, alguien que se sienta a una mesa, pienso yo. Entonces puede ser los invitados estaban listos para la cena, ¿ya? O sea, las personas que tenían que comer. Y ahí lo reemplacé y
suena correctamente. Los invitados estaban listos para la cena, ¿ya? Pero esos invitados, obviamente, que si vamos a la palabra comensales, tiene que ver con las personas que van a comer en esa cena, ¿ya? Muy bien. Vamos con la otra oración. Cuando terminó de esculpir, llamó a los demás para que vieran su obra, ¿ya? Pronuncio la palabra, esculpir. Después, fijémonos, esculpir. ¿Qué parte es conocida? Escul, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, con escultura, ¿ya? Una parte de la palabra que podría estar como familiarizada con eso, ¿ya? Con escultura. Y además, si es que leo la oración, cuando terminó de esculpir, llamó a los demás para que vieran su obra, o sea, tiene que ver con el arte, según la oración. Entonces digo yo, cuando terminó de esculpir, llamó a los demás para que vieran su obra. Entonces, esculpir quiere decir como tallar, ¿cierto? Como cuando tenemos una pieza, ya sea de algún material, y empezamos con cincel y martillito a sacar ciertas partecitas hasta que vamos formando, ¿cierto? Una figura, ¿ya? Entonces, cuando terminó de esculpir, llamó a los demás para que vieran su obra. Ya pensé en un significado, entonces, cuando terminó de tallar, llamó a los demás para que vieran su obra. ¿Ya? Ahí sí, entonces está relacionado. Y luego de eso tenemos otra oración. Mi madre dijo que era una glotonería lo que yo había hecho. Ya, esta palabra yo creo que hay alguna parte, ¿cierto?, que es bastante conocida por muchos. Si yo leo la palabra glotonería, ahí está, primer paso, glotonería. Después, reconozco las partes de la palabra. Glotonería, glotón, ¿cierto? Esa parte nos es conocida. ¿Quién no ha sido glotón de repente con algo que nos gusta comer? Así que ahí tenemos el reconocimiento de esa parte. Por lo tanto, tiene que ver con eso, relacionada con el comer con ansiedad, ¿cierto? Y eso me lleva a otra palabra en mi cabeza que yo conozco que es gula, ¿ya? Entonces, gula significa cuando uno comienza a comer de manera desmedida, ¿ya? Entonces, si yo la reemplazo, diría, mi madre dijo que era una gula lo que yo había hecho, ¿ya? Y ahí podría calzar perfectamente. Entonces, de esta manera podemos ver otro ejemplo. Dice, le costó mucho trabajo moldear la torta. Entonces, si ya tenemos aquí la palabra moldear, pronuncio la palabra moldear y tengo que ver sus partes, molde. Molde, por ejemplo, es una parte de la palabra que yo reconozco, que significa, por ejemplo, cuando hay alguna forma que queremos darle a las cosas, ¿ya? Un molde puede ser un objeto, ¿cierto?, para darle forma a otra cosa. Entonces, le costó mucho trabajo moldear la torta. Yo podría reemplazarlo por le costó mucho trabajo eh, darle forma a la torta. Y ahí quedaría bien la oración, porque estoy infiriendo, ¿cierto?, el significado de moldear, de dar forma, ¿ya? Entonces, así podemos inferir distintas palabras, ¿ya? Pero es súper importante, muchachos, que tengamos presente que no todas las palabras es tan fácil inferir porque hay palabras de repente que no encontramos alguna parte de la palabra que podamos reconocer. Quizás la palabra completa es desconocida para nosotros, ¿ya? Por lo tanto, cuando pasa eso, es importante también leer la oración para poder sacar el significado a partir del resto de la oración, ¿ya? Pero si tampoco y nos cuesta, podemos acudir perfectamente bien a nuestro buen amigo diccionario, ¿ya? Entonces, ¿cómo usar el diccionario, muchachos? Para poder también comprobar los significados que nosotros vamos infiriendo. Es importante también la parte de corroborar, ¿ya? Entonces, ¿cómo usamos el diccionario? Primero, hay que tener presente una cosa, pero muy importante. Las palabras en el diccionario están ordenadas, ¿ya? Y adivinen qué, están ordenadas de manera que tienen la misma posición, ¿cierto?, que nuestras letras del abecedario. Tienen el orden del abecedario, ¿ya? Si ustedes se fijan y van a algún diccionario que tengan en su casa, algún diccionario de bolsillo, van a darse cuenta, ¿cierto?, que las primeras palabras que se encuentran en el diccionario son las que comienzan con A,
Si avanzamos, 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 después las que empiezan con B, y así si es que vamos avanzando, ¿ya? Entonces, ¿cómo buscar en el diccionario, muchachos? Es importante primero que sepamos bien el abecedario, y ustedes ya se lo saben, ¿ya? Pero de todas maneras es importante seguir repasando, obviamente, y recordando, ¿ya? El problema está cuando tenemos palabras que comienzan con la misma letra. Entonces, ¿cómo sé yo cuál va a ir primero? ¿Cuál me voy a encontrar primero en el diccionario? Y acá yo les puse un ejemplo, el ejemplo cama y cana, ¿ya? Si miramos las dos palabras, ambas empiezan con K, con esa combinación, la C con la A, ¿ya? Pero en la tercera letra de cada palabra, de cada una de estas palabras, ahí hay un cambio recién, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé yo cuál va primero? Preguntándome por cuál de las dos letras, de estas terceras letras, ¿cierto? Van primero en el abecedario, la M o la N. Y si vamos al diccionario, vemos, ¿cierto?, que la letra M está primero. Por lo tanto, si yo busco en orden en el diccionario, voy a encontrar primero el significado de la palabra cama y luego el significado de la palabra cana. No inmediatamente, porque entre cama y cana también hay palabras entre medio, ¿cierto?, que corresponden a ese orden alfabético, ¿ya? Luego, vamos con otras palabras que tenemos un inicio más prolongado de palabras, de letras que coinciden. Por ejemplo, amigable y amigo. Las palabras aquí, estas dos palabras, miren, amiga, amig, hasta amig, está, ¿cierto? Igual en las dos palabras, ¿ya? Y después cambia porque hay una que sigue la letra A y la otra sigue la letra O y termina ahí, ¿ya? Entonces, cuando ya tengo esos dos trocitos de parte de la palabra, ¿cierto?, que son iguales y llego a la letra que es diferente, ahí nuevamente me hago la pregunta, ¿cuál de esas dos letras está antes en el abecedario? ¿La A o la O? Y aquí ya sí es súper fácil, ¿cierto? Todos sabemos de que la A es la primera letra del abecedario, así que, por lo tanto, ¿con cuál de las dos palabras me voy a encontrar primero? Con amigable, ¿cierto? Porque la primera letra que es diferente con la otra palabra es la A, ¿ya? Y esa es la que está primero en el orden alfabético, ¿ya? Entonces, de esta manera podemos ir buscando palabras en el diccionario, muchachos, ¿ya? Así que eso sería con respecto al uso del diccionario, ¿ya? Y ahora voy a mencionarles un pequeño ejemplo para que ustedes puedan ver lo que van a trabajar en la ficha. Dice, la lectura acrecentó su deseo por saber muchas cosas, ¿ya? Entonces, primero van a hacer el ejercicio de inferir esa palabra, ¿ya? Van a leerla, la van a pronunciar, luego van a reconocer alguna de esas partes, ¿cierto? Y a partir de eso ustedes van a escribir lo que creen ustedes que significa. Y después lo van a corroborar obviamente con el diccionario. Pero antes de corroborarlo con el diccionario, traten de reemplazarla, ¿cierto?, por ese significado para ver que la oración quede correctamente, ¿ya? Entonces así primero infieren y después finalmente corroboran con el diccionario. Y cuando ya tenemos con el diccionario, ahí ustedes van a poner si acertaron o no. Si acertaron, dedito para arriba. Si no acertaron, dedito para abajo, pero no está mal, ¿cierto? Porque estamos empezando con esto, como siempre les digo. Tenemos mucho tiempo para ir practicando estas cosas, muchachos, ¿ya? Así que eso sería entonces esta clase. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado y cualquier cosa obviamente es que estamos ahí atentos para cualquier duda. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima ocasión.